Estas historias pueden contener lenguaje explícito o descripciones gráficas de violencia. Se recomienda discreción. Permítenos llevarte a un lugar en donde los secretos más oscuros y el miedo acechan en cada rincón. Somos Rafael Castellanos y José Arturo Rascón, tus anfitriones en este escalofriante viaje. Sean bienvenidos al especial de Halloween y el segundo aniversario de Antes de Dormir. Esta noche no hablaremos de leyendas lejanas o historias inventadas, sino de algo mucho más personal. Viajaremos a Nogales, Sonora, a la colonia donde crecimos, para contar una historia que ha marcado a nuestra familia durante generaciones. Una historia real que todavía nos persigue. Y no solo eso, también los llevaremos por un creepy tour a través del sur de Arizona, explorando lugares cargados de misterio. Así que apaga las luces, enciende las velas y adéntrate con nosotros en estas historias antes de dormir, antes de dormir, antes de dormir. Bienvenidos al especial de Halloween de Antes de Dormir. Los llevaremos por un recorrido por el sur de Arizona. Comenzaremos aquí en Nogales, Arizona, justo frontera con Nogales, Sonora. Desde este punto partiremos recorriendo diferentes pueblos a lo largo del sur de Arizona. Recorreremos pueblos llenos de historia, algunos olvidados y otros que parece que están detenidos por el tiempo. El brincador. No siempre es fácil hablar de esto. Con los años, muchos recuerdos se desvanecen. Pero hay algunos que se quedan grabados con tanta fuerza que ni el tiempo logra borrarlos. Y cada vez que pienso en aquella noche, inevitablemente regreso al mismo lugar. Era 31 de diciembre del año 2001, en Nogales, Sonora. Yo tenía 9 años y Arturo 8. La casa de mi abuela estaba llena de vida. Las voces de los adultos se mezclaban con las risas. La música sonaba a todo volumen, el olor a pavo y tamales salía de la cocina, y afuera los cohetes reventaban en el aire. Como cada año, mi abuela ponía el brindis del bohemio, justo antes del conteo. La voz del locutor llenaba la sala, y todos guardábamos mucho silencio hasta el final. 10, 9, 8, y al llegar a Feliz Año Nuevo, vinieron los abrazos, las risas, algunas lágrimas, y nosotros, los niños, solo pensábamos en salir otra vez a la calle a seguir tronando cohetes. Salimos, pero esa vez no nos quedamos abajo. Decidimos subir al patio de una casa de ladrillos abandonada, justo arriba de la de mi abuela. Éramos 5 en total: Arturo, 3 primos más y yo. El aire estaba helado y todavía olía a pólvora. La casa se levantaba frente a nosotros, oscura, con sus ventanas negras. No estaba destruida, pero sí vacía, silenciosa, pesada. Tenía algo que imponía respeto. Y había algo más. Su construcción siempre fue extraña. Al entrar, la sala y la cocina tenían el tamaño de 2 plantas de altura, como un hueco enorme, pero hacia el fondo, donde estaban los cuartos, todo se nivelaba en un solo piso, como si lo de abajo hubiera sido rellenado con escombro. Esa rareza la hacía aún más inquietante, como si guardara algo bajo sus cimientos. Encendimos más cohetes y los íbamos tronando uno tras otro, riendo entre nosotros. Cada explosión iluminaba la fachada de ladrillos apenas un instante, y después de todo, volvía a la oscuridad. Hasta que de pronto, escuchamos un ruido adentro.
Nos quedamos callados. No era un cohete, no era nada que pudiéramos explicar. Venía claramente desde adentro de la casa. La puerta era de metal, gruesa, cerrada con cadena y candado. Nadie podía estar ahí, y aún así, el ruido se repitió. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Nos acercamos a la puerta, miramos entre las rendijas y lo vimos. Un hombre estaba sentado, como si nos hubiera estado esperando. Tenía el cabello largo, húmedo, enmarañado, los ojos negros, profundos y vacíos. Llevaba una gabardina negra, sucia y desgastada, y en la piel tenía manchas rojas oscuras. El silencio se hizo insoportable, y entonces, sin previo aviso, ese hombre brincó de un solo salto hasta el techo. Un techo altísimo, imposible de alcanzar para cualquiera. El golpe retumbó como un trueno. Lo siguiente fueron los pasos, rápidos y pesados, corriendo sobre nuestras cabezas, moviéndose de un extremo a otro. Y de pronto, otro brinco más. El sonido había desaparecido. Nadie dijo una palabra, solo recuerdo que corrimos sin mirar atrás. Bajamos gritando, tratando de explicar lo que habíamos visto, pero nadie nos creyó, o quizá nadie quiso hablar del tema. Los adultos siguieron en la fiesta como si nada. Para ellos quizás eran solo imaginaciones de niños. Para nosotros no fue imaginación. Desde aquella noche, ese recuerdo tiene un nombre que aún nos persigue: el brincador. He pensado muchas veces en aquella noche, y aunque apenas era un niño, hay imágenes que todavía están en mi cabeza. Otras, en cambio, se sienten borrosas, como si no pudiera confiar del todo en lo que recuerdo. Algunos dicen que aquel hombre estaba sentado en la nada. Yo lo veo un poco distinto. En mis recuerdos estaba en una esquina, apoyado sobre una banca de piedra, justo antes de las escaleras. Tal vez mi mente lo inventó, tal vez lo coloqué ahí con los años, pero lo que nunca ha cambiado es lo que pasó después: el ruido en el techo. Ese sonido fue tan fuerte, tan imposible de ignorar, que todavía lo puedo escuchar si cierro los ojos. Eran pasos pesados, corriendo de un extremo a otro, demasiado rápidos, demasiado violentos para ser humanos. Y hay otra imagen que me persigue: su silueta, oscura, larga. En mi mente aparece con una gabardina que le cubría hasta abajo. A veces incluso creo verle un sombrero que ocultaba su rostro, pero nunca lo vi claramente, nunca le vi la cara. No sé si ese detalle es real o si lo inventó mi memoria infantil con el tiempo. Lo único que sí tengo claro es lo mismo que todos escuchamos esa noche: el brinco. Ese salto que no era normal, el golpe seco contra el techo, los pasos retumbando sobre nuestras cabezas y después el silencio absoluto. Hoy lo recuerdo con fragmentos, piezas sueltas de algo que nunca logré comprender. Y aunque mi memoria sea confusa, sé que lo que vivimos aquella noche fue real. Nada de eso fue imaginación. Ya llegamos a Patagonia. Este es un pueblo fundado en el siglo XIX y hoy en día viven alrededor de 900 personas. Lo curioso es que a pesar de su tamaño, este es un punto de paso para viajeros, comerciantes y mineros. Cerca de aquí se encuentran varios pueblos que nacieron durante la fiebre minera, pueblos que hoy en día están completamente abandonados. Otros testigos
Por mucho tiempo traté de convencerme de que aquello que vimos de niños había sido un juego de la imaginación, que quizás lo exageramos o que la memoria lo había distorsionado. Hasta que en secundaria pasó algo que me hizo dudar de todo. Estábamos reunidos varios compañeros contando historias de miedo y de pronto uno de ellos empezó a hablar de una experiencia que había tenido en la misma colonia, también en un año nuevo. Lo escuché decir como si nada que había visto un hombre de cabello largo, enmarañado, vestido de negro. Contaba que junto a su familia lo vio brincar desde la casa de su abuela hasta un techo, luego a otro, hasta llegar al cementerio, con movimientos imposibles de creer. Yo nunca le había contado mi historia, nunca, ni una palabra, y sin embargo, estaba describiendo exactamente lo mismo que nosotros habíamos visto aquella noche. Ese día entendí que lo que vivimos de niños no había sido una ilusión, que el brincador no era solo nuestro recuerdo, sino una presencia que otros también habían visto. El pueblo de Horsham nació en 1877, cuando la mina Hermosa se abrió. En pocos años pasó de ser un campamento a un pueblo de cientos de habitantes, con iglesia y con oficina postal. Pero el auge fue breve. En 1881, la mina cerró por problemas legales y financieros. En 1884 cerró también la oficina de correos y para entonces casi todos los habitantes se habían ido. Hubo un pequeño repunte en 1903, pero tampoco duró mucho. Hoy solo quedan ruinas, chimeneas de ladrillo, paredes caídas y un silencio pesado. Testigos mudos de lo que alguna vez fue un pueblo lleno de vida. Lo más inquietante es que no éramos los únicos que hablábamos de ese hombre. Años después, empezaron a salir más historias en la colonia. Una de ellas fue la de una vecina de mi abuela. Ella contaba que una noche, al salir de su casa, se topó con un hombre vestido de negro. Lo saludó con naturalidad. «Buenas noches», dijo. El hombre le respondió igual. Todo parecía normal, hasta que de pronto, frente a sus ojos, dio un brinco enorme, lanzándose por un acantilado hasta caer en el techo de otra casa. Desde ahí volvió a saltar hasta otro techo, y luego otra vez, y en cuestión de segundos desapareció de su vista. Desde entonces, cada vez que alguien recordaba esa historia, la figura del brincador volvía a la conversación. Pero no era la única. Mi abuela también solía contar otra historia, la de una vecina que aseguraba haber visto el mismo hombre una y otra vez, siempre igual, vestido con gabardina y sombrero, bajando lentamente por la calle. Lo veía repetirse como si fuera una escena atrapada en un ciclo, bajando y bajando, idéntico cada vez. Con cada relato, la figura del brincador dejaba de ser un simple recuerdo de niños para convertirse en algo mucho más grande. Una presencia que se aparecía a distintas personas, en distintos momentos, siempre con la misma imagen oscura. Fairbank fue fundado en 1881 como punto estratégico.
Aquí llegaba el ferrocarril que transportaba suministros y plata desde las minas de Tungsten. En su mejor momento, tuvo escuela, hotel, oficinas, tiendas. Pero con el declive de las minas de Tungsten, Fairbank también empezó a apagarse. Hoy lo que queda son edificios viejos, fachadas de madera y un ambiente que parece estar congelado por el tiempo. La tragedia de 1969. Lo que nos pasó aquella noche no era un hecho aislado. En esa colonia ya habían ocurrido cosas mucho antes, cosas que mi madre me contó y que habían marcado a todos desde entonces. Fue en 1969. Mi mamá era apenas una niña. Tendría 4 o 5 años. Lo que recuerda de esa madrugada son apenas destellos. Voces alteradas, gente corriendo, el resplandor en la calle. Los detalles los supo después, cada vez que mi abuela volvía a contarlo. Todo empezó en la casa de una vecina. Ahí murió un joven, el mejor amigo de su hijo. Murió de sobredosis, dentro de esa misma casa. Desde ese día, la mujer cambió, perdió la calma, la cordura, como si algo la hubiera quebrado por dentro. Hasta que una noche se roció gasolina, encendió un fósforo y salió corriendo a la calle convertida en fuego. Mi abuelo fue el primero en reaccionar. Corrió hacia ella con una cobija en las manos. Mi tía recuerda haber visto la silueta de él, lanzándose encima de aquella figura en llamas, intentando cubrirla, apagarla, detener lo imposible. Pero no se pudo. El fuego ya la había consumido por completo. La escena fue insoportable. La calle iluminada como si fuera de día. Los gritos que rebotaban entre las casas despertaban a todos. El olor a quemado se pegaba en el aire, en la ropa, en la memoria de quienes lo presenciaron. Mi mamá siempre dice que, aunque era una niña, jamás olvidó lo que sintió esa noche. Miedo, confusión y un silencio pesado después de que todo terminó. Porque aunque el fuego se apagó, lo que quedó fue aún más difícil de borrar. Bisbee fue fundado en 1880 y es famoso por sus minas de cobre, plata y oro. En su auge llegó a tener más de 20,000 habitantes, con teatros, salones y barrios completos dedicados a los mineros. Hoy viven más de 5,000 personas y aunque el lugar se ha convertido en un destino turístico y cultural, sigue cargando con su lado oscuro, túneles abandonados, accidentes en las minas y leyendas de fantasmas que aún recorren las calles. La casa de ladrillos. La casa donde vimos al brincador no quedó abandonada para siempre. Con los años, los papás de Arturo la compraron, comenzaron a remodelarla y la convirtieron en su hogar. Pero desde el principio, la casa transmitía una incomodidad que nadie podía explicar.
Había un cuarto en especial, el cuarto de los juguetes. Ahí mi tía planchaba y siempre decía que estar ahí era insoportable. El aire se sentía distinto, más frío, y la atmósfera tan pesada que parecía que alguien invisible la estuviera observando en silencio. Ese cuarto tenía además una puerta que daba directo al patio de la vecina. Y fue en ese mismo patio donde yo y mi hermano vimos algo extraño. En distintos momentos, cada uno vimos lo mismo. Una mujer parada en el patio. No era una aparición, era una mujer real, rara, de la que todos murmuraban que era bruja. Pasaba largos ratos quieta, mirando hacia la nada, sin hablar con nadie. Lo más inquietante era que su casa quedaba junto a la de la mujer que años atrás se había prendido fuego. La presencia de esa vecina volvía al ambiente aún más asfixiante. Y había otro detalle imposible de ignorar: manchas rojas en el piso del cuarto, viejas, secas, que nunca pudimos quitar. Por más que mis papás limpiaban o intentaban cubrirlas, siempre seguían ahí, como si fueran parte de la misma casa. El resto de la casa tenía sus propios sobresaltos. Más de una vez en la sala, el estéreo se encendía solo a mitad de la noche, soltando únicamente estática, un zumbido áspero que rompía el silencio. Y una vez sin explicación, el calentón de gas apareció encendido. No fue descuido de nadie, era pleno verano. El Copper Queen Hotel, inaugurado en 1902, recibió a viajeros, empresarios, incluso estrellas de Hollywood, pero su fama viene del lado paranormal. Muchos aseguran haber visto una mujer en las habitaciones, y otros hablan de un niño que juega en los pasillos en la madrugada. Hoy el hotel sigue funcionando y es considerado uno de los más embrujados en Arizona. A finales de los 70 ocurrió algo más, también en el cuarto de los juguetes. Algunos se atrevieron a jugar a la Ouija. Mi mamá estuvo presente. Ella siempre contaba lo mismo. Veía cómo el puntero se movía, pero nunca supo si era real o si la empujaban entre todos. Lo que sí le quedó grabado fue la sensación de estar frente a algo prohibido, justo en el lugar en el que nadie se sentía seguro. Con el tiempo, todos coincidían en lo mismo. La casa era extraña. No se sentía como cualquier otra. Había algo en ella que la hacía pesada, incómoda, difícil de habitar. Y todo lo que pasaba, tarde o temprano, terminaba girando alrededor de un solo lugar: el cuarto de los juguetes.
Llegamos a Tombstone, el cual es uno de los pueblos más icónicos del Viejo Oeste. Fue fundado en 1879 y llegó a tener más de 15,000 habitantes. Este lugar fue escenario de tiroteos, violencia y asesinatos. El duelo de OK Corral en 1881 fue uno de los más famosos. Duró apenas 30 segundos, se registraron más de 30 disparos, pero hubo al menos 3 muertos. Y fue en este lugar. Hoy caminar por sus calles de madera es como viajar en el tiempo. Todavía puedes ver salones, cantinas y uno que otro lugar de los que quedaron del pasado. Este lugar no solo conserva su historia, sino también la sensación de que hay sombras que nunca se fueron. Epílogo. ¿Qué era lo que realmente pasaba en esa colonia? ¿Quién era el brincador? ¿Quién era la mujer que pasaba horas de pie, inmóvil, mirando hacia la nada? ¿De dónde salieron las manchas rojas en aquel cuarto, imposibles de borrar? No lo sabemos. Con los años, cada historia se fue conectando como piezas de un rompecabezas al que siempre le faltaban fragmentos. Pero lo único cierto es que, generación tras generación, distintas voces hablaron de lo mismo. Una figura oscura, un hombre con gabardina, una presencia que parecía rondar sin tiempo ni explicación. Hoy en día, ya no tenemos a quien preguntarle. Mi abuela partió hace muchos años. Los vecinos que fueron testigos también se han ido. La casa que fue el escenario de todo terminó vendida. Y más tarde, consumida por un incendio. Lo que queda ahora es solo una construcción en ruinas, ennegrecida por el fuego, despojada de vida. Caminar frente a ella es como mirar un recuerdo muerto, un lugar que fue testigo de tragedias, de presencias y de historias imposibles, y que hoy solo existe en la memoria de quienes estuvimos ahí. Tal vez nunca sepamos la verdad. Lo único que podemos decir es que aunque el tiempo ha pasado, todavía sentimos que en esa colonia quedó algo que no se puede nombrar, pero que sigue vivo en cada historia contada, en cada recuerdo que se niega a desaparecer. Y con esta última parada cerramos el Creepy Tour por el sur de Arizona. Cada lugar guarda una parte de la historia que no aparece en los libros. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que este especial del segundo aniversario y de Halloween les haya gustado. Gracias a todos los que nos han estado apoyando en este proyecto. Síganos compartiendo, denle like a los videos, a todos los episodios y ya. Bye. Y así termina el episodio de hoy. En ocasiones, las historias que vivimos son mucho más aterradoras que cualquier historia inventada. Gracias por acompañarnos en este especial de Halloween y de segundo aniversario de Antes de Dormir, donde lo personal se mezcló con lo inexplicable y un recorrido nos llevó desde Nogales hasta los rincones más oscuros del sur de Arizona. ¡Feliz Halloween! Recuerda que cada jueves navegaremos por los rincones más tenebrosos de la imaginación en Antes de Dormir. Queremos agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando en este proyecto. Síganos compartiendo con sus amigos y familiares para llegar a más lugares y crecer así la comunidad de Antes de Dormir. Síguenos en nuestras redes sociales como @antesdedormirmx. No olvides suscribirte, darle like a nuestros episodios y escucharnos cada semana en YouTube o cualquier plataforma en la que escuches podcast. Antes de Dormir fue creado y producido por Rafael Castellanos y José Arturo Rascón.
pendejos. Ya le agarró el tonto, ya vale verga. 3, Estás riendo, pendejo. 2, 1. Pero con el declive de las minas de Tombstone. Güey, yo estoy hablando, imbécil. Sí, güey. Cállate el hocico. Ya, pero... 3, 2, 1. Pero con el declive de las minas de Tombstone. No mames, Rafa.